Bienvenidos al programa ¿Qué pasa en casa? Desde Miraflores para el mundo en Ojos de la Ciudad TV. Agradecemos la presencia de Ana María Escudero Valdivieso, que nos acompaña en esta oportunidad. Ella de profesión es socióloga y estamos hablando sobre la importancia de la participación de la ciudadanía, en especial de las familias, con el fin de fortalecer la vecindad y encontrar mecanismos de apoyo comunales. Ana María, habíamos estado hablando en el bloque anterior qué tan trascendental es el liderazgo, porque a veces se confunde este término, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo estaba hablando de las condiciones de liderar que las personas descubren en sí mismas. Y esas condiciones de liderazgo pueden aparecer en momentos fortuitos, ¿no? Y entonces la persona se da cuenta que tiene, digamos, una pasión, como ahora se dice, ¿no? Las pasiones. Descubre que tiene condiciones, o por lo menos primero tiene una habilidad, una afición, un gusto. Como un hobby. ¿Sí? Exacto, como un hobby para hacer algo. Entonces, ese deseo de hacer algo hace que invite a otras personas a realizar aquello que a él le atrae tanto. Entonces, pasa él a tener una condición de liderazgo en desarrollar aquello que a él le satisface tanto y que eventualmente también puede lograrlo en las personas que lo acompañan. Esas personas que lo acompañan, a su vez, pueden tener también sus propios intereses, acciones, que pueden aprender, digamos, de este líder para dirigir sus propios intereses con otros grupos, ¿no? Y entonces así la sociedad va, digamos, desarrollando múltiples actividades gracias a la gente que la conforma, ¿no? Que conforma esos grupos. Y que alguien lo lidera. De repente en el deporte, ¿no? A él le gusta el ajedrez, él lidera cómo hace, ¿no? Y otro le gusta el básquet y lidera los temas de básquet. Pero son parte del contexto, ¿no? Claro, y no siempre tienen que ser las mismas personas. Claro. Porque a veces estamos también acostumbrados a ver las famosas argollas y la gente dice, no, que son argollas. Pero tú formas pues, tu propio grupo, tu propia argolla. Lo que antes se llamaba la collera, ¿no? Por la collera, claro, ¿no? Sí. En realidad todos somos libres para desarrollar lo que deseemos. Claro, ahí la familia es muy importante porque los seres humanos necesitamos respaldos, necesitamos apoyos y si nadie nos apoya, entonces se complica un poco, porque hay gente que también sale adelante sin mucho apoyo, ¿no? Hay muchos casos de gente que destaca, que se ven en los programas de televisión, a veces salen entrevistas, ¿no es cierto?, donde personas que son, digamos, comunes y corrientes, o anónimas, más que ellos mismos, cuentan lo mismo, salen adelante en su propósito, se las ingenian, se agencian apoyos, por ejemplo los deportistas, ¿no? ¿Cuántos deportistas conocemos que salen adelante con el apoyo de sus familias, con el apoyo de amigos, porque tienen esa cosa dentro que los lleva, ¿no? a desarrollarse en aquello que tanto desean realizar? Y ahí viene el tema de identificación, ¿no? Se identifican tanto con lo que quieren, tanto con lo que aman, y lo que dijiste es el momento, la pasión. Cómo se convierte en un energizante, un motivador para poder lograr el objetivo. Claro, enfocarse en aquello que tú consideras que puede ser el motor de tu vida, de tu desarrollo, ¿no? Porque también una cosa es la profesión que tú escoges, eventualmente puedes tener una actividad laboral diferente, ¿no? Pero que pueden ser complementarias o a veces no son complementarias, ¿no? Por un lado la profesión y por otro lado la actividad laboral. Tantos casos hemos sabido de profesionales que tienen que hacer de taxistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es lo más común. Pero, bueno, es una manera de ganarse la vida. Un rol, una función, una tarea que pueden cumplir, ¿no? Claro, es una función que puede ser temporal, ¿no? Claro.
depende de cómo la persona asume ese rol y cuánto se va a apoyar en otros factores de su vida para, digamos, salir adelante, ¿no? Claro, pero bajo esa perspectiva que tú mencionas y que son funciones de repente como profesional y como tarea laboral, pero hay una función que a veces lo dejamos de lado, que es muy importante, ¿no? La participación comunal a través de pequeñas acciones, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Por ejemplo, antes hablamos un poco para recordar algunos tiempos cuando a veces venían las señoras del mercado con sus canastas, ¿no? Y por ahí algún vecino, un joven decía, señora, yo con su canasta que queda dos, tres puertas más y estás haciendo una actividad comunal, ¿no? Claro, por ejemplo, no sé. Claro, de buena voluntad, de Exacto. apoyo. Sí, bueno, me hace recordar, en esta época, la otra vez, bueno, ahora varios meses, se me acercó un chico con otro amiguito, un amigo, digamos, un chico de unos 18 años. Señora, le llevó sus bolsas, lo dudé. Sí, claro. Lo dudé porque, no sé, yo no sabía quién sea. Lo que pasa es que la ciudad ha crecido tanto que depende de dónde te encuentres, ¿no? Cierto. Claro, si tú te encuentras en un pueblo chico, puedes aceptarlo porque conoces a las personas. Pero si vives en una ciudad grande donde viene gente de todas partes, ya eso no es tan posible porque te vienen las dudas, ¿no? Sobre cuál será la intención verdadera de la persona. Pero, digamos, sí, digamos, dentro de un entorno más o menos identificado, ahí sí podrían haber labores comunales de apoyo, ¿no? Como muchas veces se promueve, ¿no? Los municipios promueven algún tipo de esa actividad. Creo que poco podría hacerse más. Son muy dispersas, muy discontinuas, ¿no? Hay que ponerle más ganas a eso. Claro, pero por ejemplo en el caso específico que mencionas y que es otra época, ahora nosotros tenemos los supermercados, ¿no? Sí. Que anteriormente no existían. Entonces a veces llega una señora o alguien con su hijo pequeño y viene con su carrito de productos. Más de una persona puede ayudar a transportar los productos de la carretilla a la faja, ¿no? O sea, pero mucha gente también tiene temor, es curioso porque está dentro de un supermercado, eso es todo detalle, ¿no? A ver, ¿cómo explicar eso? De repente en el caso particular primero sí, pero en algo tan específico donde es diferente, son espacios diferentes. Claro, sí. Mira, lo que pasa es que nos hemos retraído mucho, ¿no? Nos hemos retraído, como que no nos queremos identificar con la otra persona, preferimos pensar, no qué pensará, ¿no? O sea, un poco que nos retraemos de esa relación que se puede establecer, ¿no? Porque en este ejemplo podemos generar cierto nivel de tolerancia, porque a veces cuando uno va a caja, a veces por circunstancias X se demora uno. Entonces, si tú eres parte de integrar los productos de la canasta, del carrito a la bandeja, probablemente la persona que recibió ese trato podría ser un poco más tolerante, ¿no? Con la persona que está delante, porque hay una interacción. Claro, sí. Claro, debe propiciarse esa interacción. En algunos casos se da, ¿no? En otros no. Pero yo pienso que es parte de este problema de la individualización, ¿no? De estar pensando cada uno lo suyo, de no querer entrometerse. Pero eso también es la familia, también lo que estamos hablando. O sea, cómo el padre, la madre puede sugerir, ¿no? Invitar a su hijo a que sea partícipe, ¿no? Claro. Sí, o sea, con cuidado, ¿no? Pero sí, yo creo que los jóvenes sobre todo, es a quienes les toca estar atentos, digamos, a los apoyos que puedan prestar a las personas, ¿no? Sí, yo creo que es a los jóvenes a los que más les corresponde. Y a las personas mayores orientar, ¿no? Orientar en esa acción de buena voluntad,
de contribuir con la comunidad. Claro. Exacto, de contribuir de alguna manera. Con la Es comunidad. una cosa muy Sí, sencilla, en realidad. sí, son pequeños detalles. Ana María, vamos a hacer un pequeño corte y ¿qué te parece si al regresar hablamos de un término que de repente es casi muy ancestral, del altruismo, ¿no? ¿Qué te parece dentro del contexto sociológico la importancia del altruismo y qué trascendencia puede tener en la actualidad, en pleno siglo XXI? Regresamos en el programa ¿Qué pasa en casa? Desde Miraflores para el mundo, en Ojos de la Ciudad TV. Volvemos.
El Instituto Superior Tecnológico Latino te prepara para superar con éxito las exigencias laborales del futuro. Llevamos más de 17 años formando profesionales en carreras técnicas con título a nombre de la nación, carreras de gran demanda laboral en el Perú y en el extranjero, gastronomía y arte culinario, para que demuestres tu pasión y creatividad culinaria en la carrera técnica de mejor colocación laboral. Enfermería, tu vocación al servicio de los demás. Farmacia, una de las carreras más solicitadas. Podrás desempeñarte con éxito en farmacias, laboratorios y hospitales. Computación e informática. Sé un experto en programación y administración de servidores y redes. Prótesis dental, para que puedas desempeñarte en el exigente ámbito odontológico. Secretariado ejecutivo. Te preparamos para que seas una exitosa asistente de gerencia. Miles de egresados triunfando en el Perú y el extranjero respaldan nuestra excelencia educativa. Contamos con una plana docente de reconocida trayectoria profesional y académica puesta al servicio de nuestros estudiantes. Tenemos 5 modernos locales estratégicamente ubicados. Nuestros convenios con restaurantes, hospitales, hoteles, empresas y universidades garantizan prácticas con validación de cursos y oportunidades de empleo para nuestros estudiantes. Instituto Superior Tecnológico Latino asegura tu futuro. La Universidad María Auxiliadora, UMA, nace con la única finalidad de servir a la juventud de Lima Este. Es por eso que, comprometidos con esta juventud emprendedora de nuestro magnífico distrito de San Juan del Lurigancho y de todo Lima en general, decidimos poner una infraestructura de primer nivel para la mejor Universidad de Lima Este. Cada una de nuestras 5 carreras asegura el éxito profesional de nuestros estudiantes. No solo tenemos la mejor plana docente, sino convenios nacionales e internacionales que aseguran nuestra calidad educativa. La Contraloría Externa Vecinal presenta sus talleres audiovisuales. ¿Quieres expresarte libremente? ¿Quieres ser visto y escuchado en todo el mundo? Decídete a dar un paso más allá del YouTube. Concurre a nuestros talleres prácticos y conviértete en un broadcaster independiente. Ingresa al ciberespacio y crea tu propio canal de radio y televisión online. Ocupa tus tiempos libres y conviértelos en una profesión rentable. No se requiere experiencia previa. Decídete ya. Opta por el nivel que requieras. Conductor, locución, presencia, actitud corporal, director, perfil, estructura, secuencias, broadcaster, software, edición, transmisión online, más media training, dirigido a voceros de empresas o instituciones. Las habilidades ganadas te permitirán incursionar con ventajas en el mundo de los medios de comunicación. Los talleres serán dirigidos por el argentino Alberto Chedarnón, director y productor de cine y televisión. Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedida por la Conexbec, Artista 7 Producciones y Ojos de la Ciudad TV. Informes al 400-6083 o a nuestro correo electrónico training@javierclino.com. Y ahora estamos aquí, vamos a hacer una demostración en vivo con nuestra invitada especial, Olinda Caballero. ¿No? Ya, bueno. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo abrimos? ¿Cuántos meses, cuántos días? No sé, tú dime. En 90 segundos. 90 segundos. 90 segundos. Vamos a aplicar con unos toquecitos. Señores, de verdad, mírenme cómo fui y cómo estoy. 10 años Excelente. menos.